Parte 2. En esta ocasión mi abuela me dejó encerrada por 2 días en el baño. En estos días solamente una vez me llevó de comer. Me amenazó y me dijo que si yo volvía a hablar sobre ella, no iba a volver a hablar ni a ver a mi mamá. Así que no me quedó de otra más que quedarme callada. Como a los 3 o 4 meses de que mi mamá se había ido, mandó la primer caja con cosas. Mandó cosas para todos, para mi tío, para su esposa, para sus hijas, para mi abuela. Y obviamente había muchas más cosas para mí. La caja la había mandado con una conocida que vivía cerca de donde nosotros vivíamos anteriormente. Mi abuela fue a recoger la caja. Llegó a la casa, abrió la caja y empezó a repartirles a todos las cosas que les había mandado mi mamá. Todo venía etiquetado con nombres. A todos menos a mí. Empezó a ver las cosas que mi mamá me había mandado: ropa, zapatos, perfumes, accesorios. Y me dijo: yo no sé para qué quieres tú tanto mugrero, les hacen falta más a tus primas que son más grandes y ellas sí los necesitan ya. Así que les empezó a repartir mis cosas. Lo único que me dejó fue un pantalón y 2 blusas. Y eso porque a mi prima, la que se los había dado, no le gustaron. Y la situación después empezó a poner peor. Mi tío se quedó sin trabajo. Y él ya desde antes era algo borracho. Pero mínimo anteriormente él trabajaba para mantenerse su vicio. Pero al quedarse sin trabajo, básicamente lo que mandaba mi mamá era el sustento de toda la casa. Así que de ahí mismo salía para el vicio de mi tío. Llegó al punto que así como mandaba mi mamá el dinero, así se lo entregaba mi abuela a mi tío y él se lo gastaba en la pura borrachera. A veces sí compraba despensa y cosas, pero eran para su esposa, para sus hijas y para mi abuela. Si andaban de buenas me invitaban de comer. Y si no, había veces que hasta se encerraban en su cuarto a irse a tragar con tal de no darme. Así que ahí empecé a conocer lo que era tener hambre. Y así siguió pasando por mucho tiempo. De las cajas y cosas que mandaba mi mamá, a mí no me daban prácticamente nada. Después la situación mejoró un poco porque a mi mamá le empezó a ir mejor y empezó a mandar más dinero. Así que mínimo ya había comida en la casa y me dejaban agarrar. Y eso fue porque mi mamá en una ocasión comentó que yo estaba muy delgada, que por qué no estaba comiendo. Y pues a mi abuela no le convenía que mi mamá me viera mal porque si no se le iba a acabar el cochinito sin fondo. Así que desde ahí pude comer libremente. Yo obviamente no le podía decir nada a mi mamá. Lo único que hacía era llorarle todos los días y decirle que ya se regresara pronto. Pero ella siempre me decía que me esperara tantito para que juntara mínimo para poner un negocio. Y tener cómo mantenerse aquí y estar conmigo. Pasaron casi 4 años hasta que mi mamá se regresó por fin. En cuanto yo estuve con ella, le conté todas las cosas que mi abuela me hacía. Y todo lo que decía también de mi mamá y que decía que yo ni siquiera era su nieta. Mi mamá cortó por completo contacto con ellos. Pero como desde hace varios años le está yendo bastante bien en su negocio de comida, pues ahora sí todos la andan buscando para pedirle dinero y favores, incluyéndolos a ellos.